Buenas noches, bienvenidos a Teología con Café. Esta será, con la ayuda del Señor, nuestra clase número 13. Soy su hermano Mike y es una alegría para mí estar continuando nuestro estudio que ha abarcado hasta ahora principios generales de interpretación, dentro de los cuales hemos tenido la oportunidad de conocer detalles valiosos de la importancia de la gramática, de la historia, pero también de la actitud de nuestro corazón. Así que doy la bienvenida nuevamente en esta ocasión en la cual estaremos compartiendo más acerca del método de estudio inductivo de la Biblia, con énfasis en observación, interpretación y aplicación, como lo hemos venido aprendiendo y practicando, no solamente para un estudio profundo, llamémosle así, de la Biblia que sea de nuestro interés, sino con lo fundamental, con lo indispensable, con lo elemental, como lo es nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo íntimo con el Señor, nuestro tiempo a solas con Dios, cuando permitimos que Él nos hable y cuando seguimos estas etapas que hemos aprendido, que incluyen mucha oración y contemplación, pero que tiene estos tres elementos, como hemos dicho, fundamentales de observación, qué dice, interpretación, qué quiere decir, aplicación, cómo lo hago real en mi vida, da lugar sin duda a conocer, como hemos dicho, según el propósito de la teología, el propósito de todo estudio bíblico. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Estudiamos la Biblia para conocer la persona de Dios, estudiamos la Biblia para conocer la obra de Dios, pero también estudiamos la Biblia y la teología para conocer qué es lo que espera Dios de mí. Bien, nuestra hermana Silvia Reyes desde El Salvador. Adelante, Silvia, diríjanos en oración. Amén. Buenas noches a todos. Adelante. Gracias. ¿Se escucha? Sí, 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 le escuchamos bien, Sí. Silvia. Bueno, gracias. Padre amado, te damos gracias en esta noche por la bendición y la oportunidad que nos concedes, Padre, de poder estar en esta clase, Señor, para poder recibir tu buena palabra, Señor. Gracias por el deseo que has puesto en nuestros corazones de poder, Señor, aprender un poco más, Señor, de esa palabra bendita, Señor. Gracias por la bendición que tenemos, que el hermano Miguel, Señor, está dando su tiempo, Señor, para poder compartir la palabra que tú le das, Señor. Gracias por esa sabiduría que usted ha puesto en él para poder compartirnos, porque nosotros estamos recibiendo y aprendiendo, Señor. Cada día, Señor, que podemos entrar a nuestro devocional diario, podemos entender un poco más las escrituras, Señor. Gracias porque así también como las podemos leer, interpretar, Señor, queremos también ponerla en práctica, Señor, que es lo mejor. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor, en todos los compañeros, Señor. Gracias por esos nuevos integrantes, Señor, que están este día, Padre, integrando, Señor, integrándose a este grupo, Señor. Gracias, bendícelos, Señor, también a ellos y bendice a todos los que ya estamos, Señor, desde hace días, Señor, aprendiendo. Te alabamos, te bendecimos, bendecimos la vida de
de tu hijo, hermano Miguel, su esposa, hermana Esther y sus hijos. Gracias por ellos. Que tu bendición siempre esté con ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y así te damos gracias, Señor, por la invitada, Señor, de esta noche. Gracias también por su vida. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pues sí, damos esta bienvenida especial a las personas que se suman de diferentes lados, especialmente, como ya dijimos, de El Salvador, pero también de Honduras y de Guatemala. Estamos hablando de que preferimos la observación, interpretación y aplicación como preguntas e indagaciones fundamentales para todo estudio bíblico. Y dentro de esto, yo quiero contarles una anécdota, algo personal. Saben, yo tenía 7 años, recién había ingresado a la escuela y estábamos aquí en el patio jugando con los vecinos. Y me aparezco yo a esa edad, 7 años, como les digo, y los concentro a todos y les digo, les quiero decir algo, les quiero decir algo, les quiero contar algo. Yo ya sé manejar un automóvil. De veras, me decían, de veras. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mira, es fácil, es fácil. Realmente les digo, es tan fácil, pero mi problema es que en este momento yo no sé, y esto es lo único que me hace falta, cómo hacer para hacer el cambio de primera a segunda. Y estaban mis amiguitos sorprendidos, ¿verdad? De que ya podía manejar carro a los 7 años de edad. Ni ellos ni yo no sabíamos que no sabía manejar un vehículo. Ciertamente, con cualquier cantidad de competencias, nosotros no sabemos que no sabemos. Mi abuelita decía, todos somos unos ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas, pero sucede que en el desarrollo de cualquier competencia, en la adquisición de cualquier conocimiento y más allá a lo que nos lleva a una experiencia que con su repetición y el énfasis nos convierta, digámoslo así, en expertos, pero hay esa fase fundamental en la que no sabemos que no sabemos. Yo no sé que no sé. Yo no sé que no sé. Hay muchas cosas que no sé, que yo no las conozco. Y esta es una condición de vulnerabilidad en lo que a la sabiduría se refiere, porque estamos realmente en un modelo de completa ignorancia. Bueno, tan es así que unos años después, no muchos, como 4 años después, ya tendría yo unos 11 años, 12 años tal vez, seguía pensando que yo ya sabía manejar, seguía pensando. Y en una ocasión, una tía deja las llaves de su automóvil a mi alcance. Y sí, ese día tomé el vehículo y sí, ese día pie ese vehículo, le quebré una de las luces.
¿Cómo ocultaba eso después yo con mi tía? Mejor ni trato de recordar, pero una cosa sí me llevó a reconocer ese accidente. De ese punto en adelante, yo ya sabía que yo no sabía manejar un vehículo. Yo sé que no sé. Pero eso despierta en cada uno de nosotros cuando nos enteramos, cuando lo admitimos, cuando tenemos la humildad para decir, no sé cómo se hace esto, por favor, enséñeme. No sé cómo se hace esto, yo quiero aprender. Y la famosa pregunta que le hacemos a los niños que nos hicieron a nosotros, ¿qué te gustaría ser cuando seas grande? Y qué bendición, qué bonito escuchar a muchos niños que llegan a jóvenes, que llegan a adultos y persistieron en su sueño y que tuvo que llegar el momento en que además de admitir que ellos no sabían, que estaban conscientes de que no sabían, pues incursionaban más bien en la oportunidad para aprender. Llega un punto en el cual, en efecto, yo ya sabía cuándo hacer el cambio de primera a segunda, de segunda a tercera, de tercera a cuarta. Y ustedes que manejan lo saben. Y qué gran diferencia cuando se trata de un automóvil automático que tiene caja de transmisión automática, porque pensamos que solo es de poner el pie en el acelerador, pero aún así con una caja de transmisión automática tenemos que aprender ese movimiento que hace que una velocidad, un engranaje, pase del uno al otro en caso que necesitemos más fuerza o incluso en caso que necesitemos compresión, perdón, del motor cuando vamos bajando una cuesta con un carro de transmisión automática y vamos quizá a la escuela de automovilismo, aprendemos a conducir y vamos con el instructor y le decimos, no, yo ya sé. Y en efecto, yo sé que sé. Y ya el instructor me ha dicho que a medida que voy acercándome al semáforo, yo debo discernir ese cálculo de la proporción de la distancia-tiempo con respecto a la velocidad, que están íntimamente relacionadas, para saber la presión que debo aplicar yo al freno. Y estoy así, en ese proceso de que yo sé que voy consciente, ¿verdad? Y digo, no me distraigan y voy viendo hacia el frente y no permito que ni siquiera me hable alguien si viene ahí atrás porque estoy acercándome al semáforo. Yo sé, estoy haciéndolo cuidadosamente, estoy siguiendo las reglas, no solamente las instrucciones del instructor, sino también las reglas que establece la ley de tránsito. Voy consciente de todo aquello. Yo sé que sé, pero necesito esa supervisión, ese coach, ese entrenador, alguien de confianza que me confirme si lo estoy haciendo según el manual. Pero llega el día, ese día en el cual yo ya instintivamente, digámoslo así, hago los cambios. Ya no voy pensando la velocidad es tal, o voy cuesta arriba, o voy cuesta abajo, o el semáforo está a 50 metros. Ya tengo esa conciencia desarrollada como resultado de la disciplina, de la práctica, de la sujeción
del respeto, de la conciencia también del riesgo y del peligro. Todo eso ya está encajado en mi mente y yo no tengo que estar pensando 40 años después de aquel accidente si tengo que hacer un cambio en este momento o en el otro. Sencillamente lo hago de manera automática, ya no por la caja de transmisión, sino porque ya tengo una competencia muy desarrollada. Así que esto viene a establecer para nosotros un ejemplo. Mire, esto de seguro hasta podemos reconocer esta famosa frase socrática de yo solo sé que nada sé, ¿verdad? Como establece la segunda expresión que les presenté, yo sé que no sé. Yo lo aprendí esto particularmente en mi clase de pedagogía en la universidad, llevábamos, y en el seminario, llevábamos el libro de un destacado maestro del Seminario Teológico de Dallas, enseñó Biblia y pedagogía por 50 años ahí y nos presentaba esto en uno de sus más destacados libros que les recomiendo, que se llama Enseñando para cambiar vidas. Ese es su título, Enseñando para cambiar vidas, del doctor Howard Hendricks. Pero es un tema que, como les digo, no solamente desde los filósofos de la antigüedad, sino hasta los políticos de la modernidad, los estrategas de las relaciones internacionales y aún de las situaciones militares, tienen que tener conciencia de qué es lo que saben y de qué es lo que no saben, qué es lo que debieran saber y qué es lo que no pueden dejar de saber, y dónde están todos aquellos expertos que nos van a acompañar para lograr un objetivo propuesto. Después de que el reino, mejor dicho, después de que murió Salomón, que el reino se dividió y están aquí en la disyuntiva de qué hacer. Los consejeros le dicen al rey: consulte a los expertos, consulte a los que conocen, consulte a los que caminaron todo el tiempo con su padre. Pero viene otro y le dice: a los jóvenes, a los jóvenes. Y fue el fracaso total de dejarse llevar por aquellos que no sabían, que no sabían. Es un llamado a la humildad. Yo sé que no sé. Repito a mi abuela: todos somos unos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Mi mamá tenía otro dicho, mire, decía, antes, decía mi madre, uno iba al médico para saber qué enfermedad tenía uno. En cambio ahora, así el chiste ella, uno es el que tiene que saber qué enfermedad tiene para así decidir a qué especialista va. El punto sigue siendo el mismo. Unos saben una cosa, otros saben otra cosa, pero ninguno sabe todas las cosas. Nosotros no buscamos el mejor médico para que nos asesore en un proceso de compraventa. No buscamos un abogado para que construya nuestra casa. Buscamos a aquel que ha desarrollado el máximo nivel de competencia en su campo. Y lo mismo aplica a todas las disciplinas y a todas las ciencias. Y lo mismo hace que tengamos nosotros esa actitud humilde de aprender para ejercitarnos
en lo que es nuestro llamado. Esa actitud de yo sé que no sé, la vemos en los libros de Esdras y Nehemías en la Biblia, que se acostumbran leer como un solo bloque en el Antiguo Testamento por los judíos en las sinagogas. Esdras y Nehemías, que fueron contemporáneos, Esdras como sumo sacerdote y era al mismo tiempo un escriba. Se puede decir que era de los antecesores de los fariseos que ya existían en los tiempos de Jesús, pero Nehemías era aquel líder que vino a reconstruir eh, los muros de Jerusalén y que con su liderazgo gobernó, administró durante aquel proyecto y que cuando llega a su final, su realización, se celebra como debe ser celebrado todo. Se celebra con aquello con lo cual comenzamos, avanzamos y concluimos. Esdras, dice el capítulo 7, versículo 10, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Más adelante, Nehemías, en el capítulo 8, versículo 8, está Esdras aquí en este escenario, está Nehemías en este escenario, están los levitas y todos aquellos que tenían la responsabilidad de enseñar, celebrando ese momento, y dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mírelo usted. En la versión Nueva Traducción Viviente, los mismos versículos. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Y había resaltado ahí en verde las palabras relacionadas con clarificar y cumplir, que forman parte de nuestra metodología en Teología con Café. Y estamos viendo aquí cómo esto también se relaciona con la fase de transformarse y trascender de nuestra misma metodología. Vemos aquí a Esdras transformarse y lo vemos a Esdras trascender, siendo discípulo y haciendo discípulos, enseñándoles todo. Quiero mostrarles este versículo que me resulta muy curioso del Nuevo Testamento. Este es Juan capítulo 5. Aquí lo que está ocurriendo es que Jesús está en una amplia discusión con un grupo de maestros de la ley, de fariseos. Y ustedes saben, Jesús tiene ese toque de amabilidad, ese toque de amor, porque eso es lo que es su misión salvífica, es una misión de amor, y en medio de cómo es el estilo hasta el día de hoy de los judíos de discutir y que cada uno tiene su punto y de que cada uno quiere imponer su punto, pero hay respeto. Entonces Jesús muestra su respeto aquí en medio de aquella gran discusión
haciendo un elogio a los fariseos. Un elogio que se nos pasa por alto en una lectura llana de las Escrituras, en una lectura simple como leemos a la carrera y más cuando se trata de una palabra que tenemos que ir a buscar al diccionario porque nadie más la usa, solo la Reina Valera del 60 y nos dice escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así le dice Jesús a ellos. Pero mire cómo se clarifica este mismo versículo a la luz de otras versiones. Dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. La palabra escudriñar es una palabra muy especial, muy bonita, muy intensa, muy profunda. Jesús pudo haberles dicho, ustedes leen las escrituras, ustedes repasan las escrituras, ustedes hojean las escrituras. Y eso más bien hubiera sido una crítica. Él pudo haberles dicho linealmente, estudian las escrituras porque les parece que en ellas encuentran la vida eterna. Pero no, usa una palabra intensa. Escudriñar puede ser traducido como estudiar a fondo y puede ser traducido también como estudiar con diligencia. Y yo les pido, búsquenla en 4 o 5 versiones y dense cuenta de la intensidad de esa palabra y de la naturaleza, de la naturaleza de la alabanza de Jesús a ellos en este momento. Está expresándoles, wow, están haciendo lo que Esdras les enseñó. Están haciendo lo que Nehemías permitió. De verdad, ustedes están estudiando las escrituras con diligencia, a profundidad, con esmero, siguiendo el método, porque piensan que van a hallar en ella la vida eterna. Y tienen razón. El punto es, explica Jesús, que Él es la vida eterna. Y en ese sentido, las escrituras le señalan a Él, dan testimonio de Él, dan testimonio a su favor, pero su elogio está bien puesto ahí, es decir, es un elogio que ustedes y yo quisiéramos escuchar, que Dios diga de nosotros, ¿cómo estudian ustedes la Biblia con tanta diligencia y esmero? Sí, así van a comprender lo que yo tengo para ustedes. Hermanos, se requiere humildad para que desarrollemos la disciplina de estudiar la Biblia. Se requiere humildad para que admitamos que debemos estudiar la Biblia con un método que dé toda, absolutamente toda la preferencia a la voz de Dios y no a mis propios argumentos. Y hago aquí un resumen encapsulado de lo que hemos aprendido hasta ahora. Hay 2 maneras de estudiar, analizar y razonar el texto, que lo hemos visto ya de las clases anteriores. Uno de estos es el estudio deductivo y otro es el estudio inductivo. Vamos a repasar. El estudio deductivo es por definición, es el que consiste en partir de una idea o suposición previa y luego buscar en la Biblia argumentos que la justifiquen. Hemos hablado de que el esquema de este proceso, los pasos, el 1, 2, 3,
Es que primero yo propongo una idea, yo digo, yo tengo esta convicción o yo escuché decir a alguien esto, entonces voy a hablar de esto, propongo una idea. Número dos, pues entonces yo tengo que encontrar los argumentos que respalden mi idea. Y buscando mis argumentos, pues termino justificando mi idea con esos argumentos que encontré. Siguiendo el diagrama, yo inicio con una suposición, con una idea supuesta, y tengo que encontrar los argumentos que la justifiquen. Tengo que demostrarlo. Estoy obligado a demostrar, como que si fuera un estudio científico, mi hipótesis. Quiero preguntar, hay un voluntario, ya sea por el chat o porque levante la mano para hablar, que me diga cuál es el gran peligro de estudiar un texto siguiendo el método deductivo. Adelante, Edward. ¿Cuál es ese gran peligro? El peligro es una mala interpretación del mensaje que está en la Biblia. Y al tener una mala interpretación, tenemos una mala aplicación de la palabra también en nuestra vida. Ese es un peligro. Y es un peligro serio realmente, pues es un peligro serio porque da lugar a que imponga mis ideas, una mala interpretación de las escrituras. Díganme ustedes, ¿de quién es responsabilidad? Del apóstol Pablo. Es el responsable de que yo interprete mal las escrituras. O de Esdras o de Nehemías, cuando ellos me han enseñado cómo hacerlo. El gran peligro de este método inductivo es que estas malas interpretaciones generan la imposición de mis pensamientos y no los pensamientos de Dios. No estamos, yo a ninguno de ustedes voy a recomendarles que estén atentos a la próxima conferencia o a la próxima predicación que van a escuchar para atrapar al predicador en una deducción versus el resultado de una interpretación inductiva. Pero sí voy a pedirles que lo hagan con ustedes mismos. Pregúntense, la última vez que enseñaron algo en su grupo de crecimiento, en su grupo de oración, aquí hay una hermanita que está discipulando a otra hermanita, y aquí hay un maestro de escuela dominical. Pregúntense, ¿su última enseñanza fue deductiva o fue inductiva? Ciertamente, se escuchan mensajes donde el predicador da su declaración y después de dar su declaración nos cita un versículo bíblico que tal vez tiene una palabra en común y uno se queda preguntando cuál es la relación entre su declaración y el versículo bíblico. Porque fue deductivo, porque supuso, porque salió corriendo a buscar algo que se le pareciera. Lo pudo haber hecho con las mejores intenciones, pero no lo estaba haciendo bien. Y eso es delicado, muy delicado, porque no solamente se trata de mi vida, sino de aquellos que me escuchan. Es de recordar, pero de recordar a Billy Graham. Billy Graham hizo una frase famosa. Cuando él predicaba, decía, la Biblia dice, y citaba un texto bíblico y después lo explicaba.
Es todo lo contrario a lo que hoy en día hacen muchos predicadores. Tienen un gran verbo, digámoslo así, para describirnos una historia, una situación o un supuesto principio. Y pareciera que dicen, bueno, si no me creen a mí, escuchen este versículo. Y él está convencido de que el versículo está diciendo eso, pero quedamos nosotros tratando. Y qué bendición exponernos a la palabra. La sola exposición nos va a ayudar. Así que animo a tener esa disciplina. Le preguntamos al texto bíblico a través de la observación, interpretación y aplicación su enseñanza para nosotros y no a la inversa. No es que yo propongo la enseñanza y voy a buscar un versículo que justifica. Desde El Salvador nos comenta Rafael Donis. Mi querido Rafa, buenas noches. Miguel dice, aquí en El Salvador hay un predicador que sigue mucha gente que hace esta declaración. Del resultado de nuestra relación con las escrituras, defino nuestro destino eterno. ¿Qué opinión te merece esta declaración? Mire, gracias, Rafael. En el sentido estricto de lo que hemos estado presentando como método inductivo y método deductivo, uh, haríamos nosotros a este predicador la pregunta de que nos enseñe los textos bíblicos sobre los cuales él basa su declaración. Como no tengo eso de él, y si fuera esta mi proposición, entonces yo tendría que ir a la Biblia a encontrar la justificación a una declaración como esta. Tendría que ir a la Biblia y correr el riesgo de que yo la haga decir lo que no dice. En cambio, por ejemplo, porque ahí veo cierta relación con la cita de Juan 5:39. Si yo tomo Juan 5:39 y le aplico nuestro método de observación, interpretación y aplicación, voy a llegar a concluir, no necesariamente que mi relación con Juan 5 define mi destino eterno, pero sí puedo entender de Juan 5, no de esta declaración, que la Biblia entera apunta a un mensaje redentor y voy a darme cuenta que esa relación es eficaz a través de la persona de Jesucristo y que ese destino solo puede ser alcanzado a través de el medio que él definió que me hacía llegar a él. Y en este sentido estamos hablando de la fe. Así que una vez más, esta es una válida observación para preguntarnos, ¿él está justificando con versículos bíblicos su declaración o fue a la inversa? Nos compartió un versículo bíblico que le llevó a concluir esto o lo otro. Y ahí tendríamos entonces nosotros la certeza de qué es lo que fue realmente su mensaje. Pues bien, aquel era el deductivo. El deductivo. Ahora, el estudio inductivo es el que parte de observar cuidadosamente los textos bíblicos para descubrir desde ellos una enseñanza central. Y aquí las etapas del proceso son las que hemos estado poniendo en práctica cuando hablamos acerca de cómo conversar con nuestro Padre Celestial, cómo tener
nuestro tiempo devocional, que hablábamos de observación, interpretación y aplicación, pero que le incluíamos, recuerde usted, comenzábamos con oración, después observábamos, seguíamos con oración, después interpretábamos, seguíamos con contemplación y oración y después aplicábamos y volvíamos a tener una oración de compromiso. La oración debe bañar nuestro estudio de las Escrituras siempre, pero en el elemento fundamental del estudio en sí como tal, la observación, la interpretación y finalmente la aplicación que me lleva a descubrir la idea central. Cuando se trata de un versículo, pues aplicamos observación, interpretación y aplicación, pero cuando se trata de varios versículos, ya sea que estamos haciendo un estudio temático o ya sea que estamos haciendo el estudio de una porción completa de la escritura, pues tenemos que clasificar estos argumentos. Recuerda que hablábamos que era un proceso de análisis y las famosas preguntas que hacemos, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera, etcétera, y síntesis. Y la síntesis nos lleva a la idea central. Hicimos un ejercicio de esto la semana pasada, les animo a revisar la grabación cuando les ponía el ejemplo de darme cuenta de que me hacía falta, hacía falta algo que estaba dejando yo por fuera en el estudio bíblico que tuve el honor de predicar para el Día de la Madre. Entonces, el método inductivo es a la inversa. Yo estoy observando el pasaje, estoy anotando, estoy analizando, estoy tomando notas, estoy marcando, estoy usando colores, todo lo que me ayude a observar lo que está diciendo y me lleve a concluir. Este es el punto. Pregunto, ¿por qué debemos preferir el estudio inductivo? Otro voluntario que nos recuerde esto que aprendimos la semana pasada. ¿Por qué debemos preferir el estudio inductivo sobre el deductivo? ¿Quién levanta la mano o quién lo comenta por el chat? Oscar. Por favor, Oscar, ¿dónde está? Aquí está. Adelante, Oscar. Buenas noches. El método inductivo nos permite como sumergirnos en el pasaje, entender quién es el destinatario original, quién es el escritor original, cuál es el contexto eh, histórico, social, demográfico, en donde se desarrolla lo que estamos leyendo. Y en base a eso, a esa inducción, a sumergirnos en el contexto y a quién se le está hablando originalmente, podemos tener una mejor comprensión de lo que está diciendo el texto. Y ese es precisamente la finalidad. Esa es la finalidad. La finalidad es que honra el texto bíblico y permite que sea la palabra de Dios la que hable por sí misma. Porque como tú lo dijiste, me introduje, realmente entré al texto. Fue un proceso de inmersión. Yo entré al texto, no mis imposiciones, no mis suposiciones. Yo quiero preguntarles que me confirmen, ya sea por el chat, si ustedes están viendo la presentación que estoy compartiendo. ¿La ven? Ah, muy bien. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. No estaba seguro. Gracias, gracias a Eli, gracias Nelson, gracias Luani, gracias Edward. Muchas gracias. Por eso preferimos el método inductivo. Bien, ha sido hasta aquí no solamente un repaso, sino que también he querido marcar
que la disciplina de estudiar las escrituras, permitiendo que sean ellas las que me hablen y no yo tratando de encontrar justificación a mis declaraciones, un resultado de la humildad que se muestra, que se refleja cuando queremos aprender, cuando queremos conocer, cuando queremos dejar que Dios nos hable. Así que algunos de ustedes ya han participado en días anteriores trayéndonos sus anotaciones de observación, interpretación y aplicación en su tiempo devocional. Y hoy está con nosotros Loani Gutiérrez. Loani ha estado participando de estas clases de teología con café y fue grato, que fue una de las personas que conocí recientemente en San Pedro Sula para la conferencia durante Semana Santa que asistimos para allá. Personas de varios lados se me acercaron preguntándome, ¿usted es el de teología con café? Y varios me preguntaron. Y Loani, pues me dio esa alegría de presentarse y de explicarme que ella ha estado siguiendo esto y que ha estado interesada en su aprovechamiento y me comentó cómo ella tiene una vocación y un deseo por escribir reflexiones, escribir devocionales, escribir un libro. Y por eso vemos en el Señor, como lo enseñan pasajes como 2 Corintios 3, nuestra competencia viene de Dios. Él es quien nos hace ministros competentes, quien nos lleva de no sé que no sé, sé que no sé, sé que sé y ya me voy solo porque he puesto en manos del Señor los mismos dones que Él nos ha dado. Cuando usted llega a ese punto de conciencia, yo le puedo decir, usted ya es lo que dice ser y eso es poderoso. Somos nosotros aquello que el Señor nos ha llamado a hacer. Pues doy la bienvenida a Loani Gutiérrez. La invito a encender su cámara y que le ayudemos a Loani, porque Loani lo que me dijo es, mire, ese mismo ejercicio que están haciendo de revisar si la interpretación está correcta, puede revisármelos. Y les digo, permitamos que los demás estudiantes de teología con café también opinen al respecto. Entonces Loani nos va a traer algunos de estos versículos y quiero animar a que participen en este proceso. Loani, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Es para mí realmente un placer compartir con ustedes esta noche, pues de lo que el Señor ha puesto en mi corazón hacer realmente. A veces el Señor simplemente nos usa, ¿verdad? Como sus instrumentos. Y en esta ocasión, el libro que comenta Mike, que tuvo inspiración en mi corazón, es acerca de las emociones. Para poder interpretar las escrituras y podamos de repente encontrar mayor sentido a cada uno de los versos que le pedí a Mike, me ayudará a verificar que estuvieran de una manera apropiada y correcta con el método del OIA, observación, interpretación y aplicación. Para manera general y que ustedes también tengan conocimiento, el libro se llama Sentir sin naufragar, descubre el secreto del rey más sabio de la historia.
Trata acerca de cómo manejar las situaciones emocionales de nuestro día a día en las diferentes áreas en que nosotros nos desenvolvemos, entre ellas el tema de la muerte, la sabiduría en sí, el temor al futuro, el exceso de información, la salud emocional en sí, las finanzas, entre otros temas. Y voy a compartir 5 versos que traje. Ustedes pueden dar sus opiniones, qué piensan de la interpretación que le hice a cada uno de los versos. Y claro, estamos abiertos, como dijo Mike, ¿verdad? En humildad a cualquier aporte que se puede hacer para, claro, dar un mensaje mucho más claro y que sea de parte del Señor para las personas que lo necesiten. Así que esta es mi presentación. Vamos a ver si ustedes pueden verla en toda la pantalla. Ya la pueden ver. Vemos la pantalla completa ahí sí, ahora sí, ahí está. Bueno, mi nombre completo es Carlin Loani Gutiérrez, pero pongo acá en Carlin G nada más, que mi primer nombre y el primer apellido. Este es el primer verso. El enfoque del verso que estoy utilizando es referente a la sabiduría, en el tema de la sabiduría. Y dice el Proverbio 16:16, según la traducción del lenguaje actual, la sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. Y generalmente, para que entiendan la estructura de cada verso, hago como una reflexión con una pregunta para que el lector se ponga en la posición en poder interpretar este verso de acuerdo al tema que voy tocando. Entonces, en este verso particular, la pregunta dice, ¿te imaginas una casa enorme llena de muchas joyas y piedras preciosas para tu uso personal? Salomón hace una comparación entre el valor de la sabiduría y las riquezas materiales, mostrando cómo, aunque para nosotros las posesiones materiales pueden tener gran valor, el de la sabiduría es mucho más elevado. Llevemos la sabiduría con nosotros. Qué verso más intenso, ¿no? Y me gusta mucho, Loani, la comparación que haces de que el valor de la sabiduría y las riquezas materiales eh, para nosotros tienen tan alto valor que realmente eh, es difícil encontrar a alguien que diga, no, 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 la sabiduría y el entendimiento valen más que esto. Así que bueno, hermanos, sus opiniones, eh, observación es qué dice, interpretación, qué quiere decir. Eh, Obviamente, Loani va a llevar esto a la aplicación, pero sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes de la interpretación que Loani hace de este pasaje? O si ustedes tienen un detalle que agregar para contribuir con Loani, por favor, levantan la mano y opinan. ¿Alguien quiere hacer un comentario? A ver, yo ya hice el mío. La interpretación llana de Loani es que la sabiduría tiene un valor más elevado. A ver, Nelson Morales del Salvador está comentando, no solo habla de sabiduría, sino también de entendimiento. Nelson, a propósito, eso fue un elemento que surgió con otros versículos de Proverbios. ¿Qué querrá decir o cuál sería la diferencia entre sabiduría y entendimiento? Podría ser ese entonces, Loani, un detalle que tú anotes para hacer una escala ahí entre entendimiento y sabiduría. Muchas gracias, Nelson, por ese aporte. ¿Alguien más puede escribir en el chat o puede pedir la palabra con el micrófono?
Muchas gracias, Nelson. Bien, pasemos al otro versículo, Loan. Muy bien. Ok, y el siguiente es referente al tema de la muerte. En Eclesiastés 3, del 1 al 2 dice, en esta vida todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Y la pregunta reflexiva de inicio es, ¿puedo tener paz en medio de los cambios? ¿Cuál es mi actitud cuando pienso en el hecho que un ser amado puede partir primero? Salomón nos recuerda que la vida está llena de ciclos. Nos dice que no podemos hacer que un momento dure para siempre ni apresurar lo que aún no ha llegado, que a veces queremos quedarnos en lo bueno y evitar lo difícil, pero todo tiene su momento. Cuando entendemos esto, aprendemos a soltar y a confiar en que Dios tiene un propósito en cada etapa. Yo debo decir aquí con reconocimiento, con aprecio, eh, con solidaridad, que hablamos del tema del duelo, del luto con Loani allá en San Pedro Sula y lo sensible que es este tema, habiendo ellos pasado como muchos, si no es que todos nosotros, situaciones dolorosas por causa del fallecimiento de un ser querido. Y ciertamente comentarles que Loani iba a estar con nosotros ya la semana pasada, antepasada, pero se sumó un fallecimiento en su familia y expresamos nuestras condolencias a Loani por el fallecimiento de su suegro y tener la entereza de que hoy está aquí hablando de este tema tan delicado y con unos apuntes que observamos con ese respeto. Así que, hermanos, si alguien tiene un comentario, un aporte, una pregunta incluso, ¿será que lo que Loani está diciendo allí eh, es completamente abarcador o le hace falta, como me hizo falta a mí en la preparación de aquel estudio que les compartí? ¿Cómo podemos contribuir a la observación y a la interpretación de este pasaje? Mientras tanto, Loani, no sé si tú estás viendo el chat, pero sí hay unas expresiones de consuelo y solidaridad de parte de Mónica Heinemann, de parte de Oscar Cuello mismo, de parte de Gloria Varela. Pues bien, dice Gloria, el tiempo de Dios es perfecto, a Él nada lo sorprende y nuestros tiempos están en sus manos. Por otro lado, aquí Oscar está solicitando hablar. Por favor, adelante, Oscar. Buenas. Me gusta que el verso empieza haciendo énfasis en esta vida, o sea, por lo cual nos recuerda que la vida eterna es eterna, ¿verdad? Esta vida no. Y me gusta lo que menciona Loani, con que muchas veces nos queremos quedar solo con las partes buenas, ¿verdad? Con lo que nos gusta, queremos evitar o no nos gusta llegar a las partes malas. Y eso realza a que la vida eterna vamos a tener el tiempo suficiente, que la palabra tiempo ya ni siquiera cabe dentro de la definición de vida eterna, para poder disfrutar de la plenitud del Señor. Y en el tiempo de esta vida, como tal lo dice Salomón, en esta vida, el tiempo es corto y hay sus altos y bajos, pero tenemos la oportunidad de confiar en el Señor. Y si y me gusta también cómo lo expresa así.
Muchas Gracias. gracias, Oscar. Oscar, sí. Pues Lilian Irías está haciendo aquí este comentario. Dice, pienso que es una realidad lo que dice el verso. En esto le pedimos fuerzas para comprender su palabra en momentos de duelo. No solo es hablarlo, sino vivirlo, y esperamos ser consolados por él para consolar también a otros. Y extendemos en este sentido nuestras condolencias a nuestra querida Lilian por el fallecimiento hace unos meses de nuestro amado y respetado Pablo, su esposo, allá en los años 86, 87 y 88. Pablo me acompañó muchas veces a predicar en Choluteca. Viajábamos frecuentemente los jueves. Yo tenía esa responsabilidad, ese privilegio todos los jueves, viajar a esta iglesia que se estaba plantando, y Pablo me acompañó muchas veces. Y quiero decirles que ya le dije a Lilian que me gustaría que ella en algún momento también nos comparta de su método, porque yo animo a ustedes a seguir a Lilian en Instagram y en TikTok y en Facebook, porque está haciendo unos micro devocionales, reflexiones en video realmente animantes. Cuando Lilian escribe esto, es porque lo está viviendo. Nuestro cariño, Lilian. Dice José Luis, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aceptar los sucesos que permiten nuestra vida nos hace vivir por fe y fortalecernos en la palabra. José Luis Valle, con muchísimo cariño, quiero animarte a ver uno de nuestros primeros videos. Puedo pasártelo ahí por su lado, que habla acerca de cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, cómo es la interpretación correcta de este texto de Romanos capítulo 12, el espíritu de lo que tú estás planteando aquí en tu comentario es muy valioso, y de hecho tu aplicación de que permite que en nuestra vida nos hace vivir por fe y fortalecernos en la palabra, también está reflejada en la aplicación de Loani cuando dice que entendemos esto, aprender a soltar y confiar en que Dios tiene un propósito en cada etapa. Dice igualmente, pues Loani se solidariza con Lilian, y Nelson Morales dice, en esta vida todo tiene un ciclo, que así como no podemos adelantar las cosechas, qué bien, ¿verdad? Muy vinculado con el texto mismo. Te felicito, Nelson, por esa observación tan importante. Podemos adelantar las cosechas, así no todo está, perdón, no podemos adelantar las cosechas, así no todo está en nuestro control. Hay un plan definido y Dios tiene ese control. Muchas gracias. Y también resalto aquí la contribución de Freddy. Freddy Cruz dice que el verso habla de plantar y después cosechar, y, y entiendo que el comentario suyo merece que la expresión plantar y cosechar tenga una interpretación más perceptible en el documento que ha presentado Loani. Sugiero que tomes también nota de eso, Loani. Pues bien, por el tiempo, Loani, diría yo, si comentamos un versículo más. Está bien. El siguiente es referente al propósito, que es en Proverbio 16:9, dice, el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. En la pregunta dice, ¿en quién confío? ¿Mi autosuficiencia o en Dios? ¿Están mis planes viviendo un verdadero propósito?
Impulsado por su profunda comprensión, Salomón nos recuerda que aunque podemos hacer planes, Dios tiene el control final. Podemos trazar nuestro camino, pero al final es Él quien nos guía en la dirección correcta. Esto nos enseña a confiar, porque aunque no siempre entendamos los cambios en nuestra vida, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Propósito. Comentarios, aportaciones, hermanos, sea por el chat o pidiendo la palabra. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Podemos hacer planes, Dios tiene el control al final, podemos trazar nuestro camino y más vale que lo hagamos. De hecho, aquí pues acostumbro cada vez que estudiamos Proverbios y Eclesiastés marcar una diferencia en, si bien son del mismo autor, cómo tiene un diferente estilo. Proverbios nos habla de dos caminos, de un camino ancho, fácil, que conduce al error y a la muerte, y nos habla de un camino angosto, difícil, disciplinado, exigente, pero que lleva a la prosperidad y a la vida. Y nos presenta los dos caminos y nos pone a escoger qué camino tomaremos. En cambio, Salomón, el mismo autor, en el libro de Eclesiastés, nos habla de que tomó el camino equivocado y probó esto y probó lo otro, probó aquí, probó allá, para al final concluir, me equivoqué. Y es entonces cuando hace la conclusión de su tesis ahí en Eclesiastés, cuando apela diciendo, joven, haz lo que quieras, pero no pases por alto que de todo vas a dar cuentas a Dios. Edgardo comenta que los planes de Dios siempre serán mejores que los nuestros. Debemos confiar en Dios siempre. Sin duda, Edgardo está tomando ese mismo espíritu de Loani, de la confianza en Dios. Rafael, Dios dice, como no conocemos el método para llegar a la reflexión final, sería muy interesante ver un ejercicio con todas las transiciones, la aplicación de los verbos para una mejor comprensión del verbo base. Y Rafael, en efecto, tiene toda la razón y tenemos para dar la bienvenida a todos ustedes que están sumándose desde San Pedro Sula y algunos lugares de otros lugares de Honduras, como también estas 8 personas de El Salvador. Queremos animarles a dos cosas. Uno, pues a estar registrados en nuestro grupo WhatsApp, porque ahí enviamos los materiales en PDF de lo que estamos estudiando y también ahí compartimos la grabación de nuestros estudios y en ese sentido pues les animo a todos a que revisen en nuestro canal de YouTube en la lista de las 12 clases anteriores donde hemos estado viendo precisamente lo que con buen tino Rafael nos solicita. Nelson Morales dice en su razonamiento, el hombre planea, qué bueno planear, pero hacerlo con dependencia de Dios nos hace reconocer que de Él depende enderezar esos planes. Muy bien, excelente. Y Lilian agrega, creo que es importante planear confiando en que Él afirmará los planes. Excelente. Al final siempre se hará su perfecta voluntad y queremos gozarnos en ella. Gracias, Silvia. Gloria Varela recuerda, encomienda a Jehová tu camino y Él hará
y esa es la importancia de que hacemos planes, como enseña Proverbios 16, pero también debemos orar como enseña otros pasajes de las Escrituras que serían complementarios a este. Eh, Pregunta aquí, Nelson, voy al el WhatsApp donde deben estar registrados. Voy a copiarles ahora mismo allí el enlace para que aquellos de ustedes que no están aún en el grupo WhatsApp puedan registrarse. Ahí se los dejé. Ya pueden hacerlo ahora mismo o pueden copiarlo para registrarse luego. Pero igual ustedes van a recibir un correo de participación el día de hoy y ahí se les va a agregar el enlace al WhatsApp también. Freddy Cruz dice, nosotros aquí en la entrada nos conectamos juntos en el auditorio, el pastor y los líderes, y yo me gozo y les agradezco y los bendigo porque la iglesia de la entrada Copán a la cual pertenece Freddy Cruz, tenían su reunión de líderes a la misma hora de estas clases y entonces las han adelantado para quedarse al final de su reunión a participar juntos de la clase con una pantalla gigante. Y también Guatemala, la iniciativa de Dulce La Guardia, también cambiaron el horario de su reunión de oración de mujeres y hoy están aquí participando y la alegría de que este grupo del Salvador se unió de la misma forma, cambiando su horario de otra reunión que tenían. Hermanos, esto me llena de gozo, de gratitud al Señor, de gratitud a ustedes. Creo que Loani tiene un buen material y vamos a dar la oportunidad, Loani, para seguir con esto la próxima semana. Creo que es valiosísimo y felicitarte por el trabajo que estás realizando, pidiendo al Señor que llegues al corazón de personas necesitadas, tocando un tema tan importante como es el de las emociones y rendírselas al Señor. Así que, Loani, te agradezco mucho y quedamos para continuar en una próxima. ¿Te parece? Excelente. Muchas gracias a todos y gracias a los que hicieron soporte también. Van a ser consideradas sus opiniones. Muy amable, gracias. Pues quiero terminar eh, con este texto de ánimo para todos, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pensemos en los textos que leímos de Esdras y de Nehemías y vámonos ahora al Nuevo Testamento. Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Subrayo, que explica correctamente la palabra de verdad. Saltemos, hermanos, del no sé que no sabemos, tengamos la humildad de admitir nuestra necesidad de aprendizaje y participemos de esta manera de la gran comisión que hemos explicado, que en su versículo 20 hace un llamado a enseñar, y por lo tanto todos tenemos ese desafío de, conforme a nuestro método, clarificar y cumplir, transformarse y trascender. Así que muchas gracias por participar y muchas gracias por invitarme a un café. Ah, les quiero contar algo. Yo ya sé pilotear un avión.
Lo único que me hace falta es como cerrar la compuerta y despegamos.